Y bueno, cuando el texto empieza, la pregunta, bueno, es ¿qué es la sociología o para qué es la sociología? Lo que empieza haciendo el autor, en este caso Bauman, eh, es decir, bueno, la sociología se puede decir, podemos pensar sin saber qué es la sociología, podemos pensar que es una disciplina con un cuerpo de conocimientos y prácticas adquiridas que se van incrementando y que hay determinados profesionales que se encargan de estudiar esta disciplina, de practicarla y de incrementar sus conocimientos acerca de esta disciplina que es la sociología y de cualquier otra disciplina. En este caso es la sociología, suponiendo que no sabemos nada de qué trata esta disciplina, en este caso la sociología. Eh, bueno, luego dice que solemos definir algo de acuerdo a su objeto, o sea, asociar una palabra con un objeto. Le pone como ejemplo un león. Digamos, esto es un león. Yo puedo decir que es un león porque lo estoy viendo y puedo decir que eso es un león. Pero, y también puedo decir que eso es un león porque no es un tigre, digamos. Puedo decir que esto es esto porque no es esto, digamos. Pero lo que sucede ahí es que estamos definiendo algo a partir de su diferencia. Y no estamos dando las características propias de algo. Por lo tanto, estamos perdiendo un poco las características propias de ese objeto. En este caso el león. Yo digo que el león no es un tigre, pero no estoy diciendo qué es el león en realidad. Por lo tanto, tenemos que ir más allá. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo que dice Bauman. ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia en un objeto? O sea, esa peculiaridad que lo hace único. Esto asumiendo que los objetos, o en este caso las disciplinas o las personas, tengan una esencia. Esta es una perspectiva de entender las cosas. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia en la sociología que la hace diferente a otros cuerpos de conocimiento, digamos? ¿Qué la hace diferente a otras disciplinas? Bueno, lo que Bauman hace en este texto es un poco, a manera didáctica, trata de ilustrarse, de imaginarse una biblioteca donde hay estanterías de libros y bueno, se pregunta, bueno, si buscamos libros de sociología encontramos que el bibliotecario le puso alrededor otros libros. Entre ellos podemos encontrar de economía, de ciencias políticas, de derecho, de historia. Y podemos ver que la diferencia entre estas disciplinas es menos pronunciada que si encontráramos un libro de física, un libro de química, de astronomía, digamos. Por algo todas estas disciplinas están juntas y bueno, es un poco más difícil diferenciarlas. Ahí tienen bastante que ver entre ellas, no hay diferencias pronunciadas. Por eso él dice que todas esas ciencias se ocupan del mundo hecho por el hombre, del mundo que tiene la huella de la actividad humana. Entonces, ¿cuál es entonces la diferencia entre cada una? ¿Cuál es la diferencia entre la economía, entre la sociología, entre el derecho, entre la antropología? Digamos, son todas ciencias sociales y que se ocupan de el paso y de la huella del hombre sobre este mundo, digamos, que no se ocupan de la naturaleza. Salvo la economía, puede ser que se ocupe de la administración de los recursos, pero siempre relacionado a la actividad del hombre en el mundo y no a las leyes naturales de este mundo. Entonces se pregunta cuál es la diferencia que hace la diferencia. Y nos dice, bueno, hay una respuesta simple. Respuesta simple dice, bueno, las divisiones entre disciplinas deben reflejar las divisiones del mundo que reflejan. Y dice, bueno, que las actividades, las acciones humanas, sus aspectos difieren entre sí. O sea que cada ciencia se ocupa de, cada disciplina más bien,
se ocupa de las acciones humanas de distinto tipo. O sea, se podría decir que la historia se ocupa de las acciones del pasado, de la huella humana, digamos. Y la economía se encarga de estudiar la distribución de los recursos escasos. El derecho se encarga de estudiar el estudio de las normas que rigen en una sociedad. Que la antropología, por ejemplo, son los que él dice, se encarga de estudiar las sociedades distintas a la nuestra, espacio, temporalmente, no siempre. Entonces, vamos a preguntar, entonces, ¿de dónde, si esta fuera la respuesta, de dónde sacamos esta noción de que las acciones humanas se dividen en ciertos tipos diferentes, en tipos de acciones, en tipo acciones económicas, acciones jurídicas, porque el mundo en verdad no se divide así. Yo no estoy haciendo una acción económica y digo estoy haciendo una acción económica. Yo tengo acciones. Entonces lo que él dice, y que nos trae un poco a lo que vimos el año pasado en metodología, es que bueno, que se las ha clasificado de esta manera y que bueno, existen grupos de personas informadas, creíbles y confiables que afirman tener derechos para estudiar y dar opiniones válidas respecto a estos temas. No sé si se acuerdan que vimos el año pasado y hablamos un poco de esto de la comunidad de científicos, que es bastante a lo que se está refiriendo Bauman en este texto. ¿Se acuerdan que hay una comunidad de científicos? Existe la epistemología, que es la ciencia que se encarga de establecer los parámetros de producción del conocimiento. No sé si se acuerdan de eso, pero bueno, el mundo está clasificado de esta manera, quiere decir Bauman, porque existe la epistemología, porque existen profesionales que se encargan de ordenar el mundo de esta manera, y a nosotros se nos aparece de esta manera el mundo. O sea que nosotros conocemos el mundo a través de estas categorías y no lo conocemos en sí mismo. O sea, nosotros conocemos el mundo a través de esta división entre todas estas disciplinas, que no es natural. ¿Y por qué está mediado nuestro conocimiento al mundo que no es natural? Bueno, lo que dice y decimos es que nuestro conocimiento del mundo está mediado a través del lenguaje. Y bueno, el lenguaje no es para nada natural, sino que está construido y tiene que ver con estas disciplinas y con esta manera de interpretar el mundo. Y bueno, entonces por lo tanto conocemos el mundo a través gracias al lenguaje, a través del lenguaje y a través de nuestra formación, que tiene que ver con esta formación oficial, mediada por profesionales de las ciencias y del conocimiento, y con nuestras prácticas, que bueno, también son atravesadas por todo esto. Por lo tanto, lo que Bauman se propone para encontrar la diferencia de cada disciplina es, bueno, tendríamos que observar las prácticas de las disciplinas. Entonces dice, bueno, todas tienen un método, como decíamos recién, para seleccionar un objeto de estudio y tratan de ser entendidas con claridad, es decir, que tratan de no dar un discurso ambivalente ni ambiguo de lo que quieren explicar y tratan de explicarlo de la mejor manera. Y también dice que todas tratan de dar un discurso responsable sobre lo que pretenden conocer. Es decir, que no pueden decir cualquier cosa. Si proponen un conocimiento nuevo, se van a encargar de verificarlo de acuerdo a las reglas de la epistemología y el paradigma epistemológico vigente. No sé si se acuerdan, del año pasado también vimos Thomas Kuhn y el concepto de paradigma. Entonces volvemos otra vez a la idea de la epistemología, que ahí está la cuestión de encontrar las diferencias entre cada ciencia, o podríamos decir que es la epistemología la que define qué es lo que estudia cada ciencia. Entonces habría que ver la diferencia de qué hace la diferencia de la sociología o en cada rama, en el tipo de preguntas que cada disciplina se hace, porque este tipo de preguntas
es lo que determina los puntos de vista desde cuales las acciones humanas son contempladas. ¿Se entiende? ¿Desde qué punto de vista contempla la economía las acciones humanas? ¿Desde qué punto de vista las contempla la ciencia política? ¿Desde qué punto de vista las contempla la sociología? A esto vamos lo va a llamar la perspectiva cognitiva que tenga cada disciplina. O sea, perspectiva cognitiva significa la perspectiva con la que pretende conocer una disciplina a su objeto, que en este caso serían las acciones humanas. ¿Se entiende?